Bienvenidos a Hablando Claro, el espacio donde las ideas se dicen sin rodeos y las conversaciones van directo al punto. Aquí hablamos de lo que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir. Prepárate para una charla auténtica, sin filtros y con mucho que reflexionar. Esto es Hablando Claro. Comenzamos. Bueno, un saludo cordial para todos en esta ocasión. Un nuevo episodio de este podcast en el que queremos de cierta manera poder compartir con ustedes un pensamiento más, una perspectiva más de ese asunto que en ocasiones es como tan polémico y genera tanta conversación, de si debo congregarme, de si debo pertenecer a una iglesia, si debo ir a una iglesia, de cierta manera para pertenecer a una comunidad cristiana o para ser parte del cuerpo de Cristo. Y bueno, vamos a mirar, vamos a analizar un poco acerca de este tema. Quisiera de una vez iniciar colocando los siguientes puntos sobre la mesa. Listo, dale, está bien. De cierta manera hay que entender, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? El Señor pagó un precio por la iglesia. Entonces, de cierta manera, hay que entender que ese cuerpo es un cuerpo entero, un cuerpo unido que el Señor ha establecido. Y a través de ese cuerpo, Dios va a salvar a su iglesia. Amén, amén. Entonces, partiendo desde ese punto de vista, debemos entender que es necesario, de cierta manera, pertenecer a una comunidad cristiana, asistir a una iglesia, porque aparte yo considero que la iglesia es el taller de Dios, es la universidad de Dios. Los que tienen la oportunidad de ir a un colegio, una universidad, saben que es necesario la asistencia a las clases. Sí, claro. Porque si no, pierden las materias. Sí. Yo considero que lo mismo sucede con la iglesia, porque de cierta manera la iglesia es el taller donde Dios perfecciona, profesionaliza a los cristianos, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, permítame, lo digo de esa manera, ¿sí? Trabaja con ellos, los pule, los santifica, y de cierta manera es a través también de la comunión que tenemos con nuestros hermanos, que eso también sucede. Entonces, cuando analizamos los textos creo que está por ahí en Hechos, ¿sí? Acerca de la iglesia, dice que ellos perseveraban. Bueno, si no es Hechos, por aquí les vamos a dejar de pronto la cita bíblica, no recuerdo bien. Sí, pero es Hechos 2:42. Ellos perseveraban. Ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. Sí, es verdad. ¿Sí? Ajá. Entonces, en la oración. Y en la oración. Sí. Entonces, en la comunión, Dios Punto hace un clave. trabajo. Dios hace un trabajo allí. Sí, es verdad. Entonces, para mí, allí, o sea, yo quisiera sentar esas bases para decir, hombre, es necesario, desde mi perspectiva, desde el análisis bíblico que hago, asistir a una iglesia, además hacer parte de un proceso que Dios hace en una iglesia, porque Dios en una iglesia hace un proceso de formación, hace un proceso de edificación, hace un proceso de corrección. Exacto. De transformación. ¿Sí? Entonces, si yo no estoy dentro de esa comunidad, pues yo me pierdo de esas bendiciones que Dios tiene. Claro. En ese proceso. Ojo, hay que hacer la claridad, porque hay personas que no tienen la oportunidad por distancia física, porque están en un país de pronto de que no hay una comunidad cristiana. Hay que hacer la salvedad. Sí, claro, ¿sí? es cierto. Porque ya en el caso de esas personas, pues pertenece a la comunidad de manera virtual, porque en estos momentos tenemos la facilidad. Pero hay muchos cristianos hoy en día que prefieren la virtualidad, ¿sí? A la presencialidad por evitar, porque es que el hermano me hizo daño, porque la comunidad muchas veces comete errores, hay que decirlo. Claro. ¿Sí? Hay que hablar claro. Pero claro. de cierta manera, la invitación es a que te acerques a ese cuerpo que Dios ha establecido y pueda ser bendecido a través de la palabra de Dios. Amén, qué bonito, mi amor, qué bonito. Me gusta mucho lo que dijiste. Siento que hay varios puntos, tocaste varios puntos que me parecieron súper interesantes e importantes para iniciar esa conversación. Y bueno, mira, yo he estado leyendo un libro, ahorita que dijiste sobre que muchos requieren como la virtualidad más que la presencialidad y todo eso, porque a veces, pues sí, se cometen errores dentro de la comunidad, que personas nos lastiman, nos hieren y todo eso, pero mira que todo eso tiene un propósito de parte de Dios. Claro que sí. Hay un libro que se llama, me lo estoy leyendo, creo que te he leído algunos artículos, algunos párrafos, y es Los problemas, la oración y la presencia de Dios, ¿sí? Y va muy relacionado, ¿sí? Ahorita que decías en Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la oración, en la comunión, a veces esas personas nos ayudan a nosotros a transformarnos y a nosotros poder como descubrir esos dones, como esos talentos, a descubrir la capacidad
autoridad que tiene Dios cuando nosotros le permitimos obrar en nuestra vida. Entonces, a veces conviene. O sea, es Claro que importante relacionarnos los unos con nosotros. Y bueno, cabe aclarar, no solamente pasa en iglesia. Si vamos a una universidad, si vamos a un trabajo, hay roces. Y porque hay roces no dejamos de ir a trabajar. Pues para mí, ¿no? Es que yo me Claro. peleé, tuve un conflicto, si lo otro, yo no voy a dejar de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque es que yo necesito la money. No, y es curioso, mire que es curioso, apreciados oyentes, apreciada audiencia, es curioso cómo una persona cuando tiene conflictos en otros lugares, dentro de otras comunidades, que no es la cristiana, que no es la iglesia, bueno, muchas veces optan muchos por ignorar, otros muchas veces optan por de cierta manera, bueno, de una u otra manera resolver, pero siguen perteneciendo. Sí, claro. Sí, y en el caso de la iglesia muchas veces, tristemente, tenemos que decir, la gente opta por dejar de pertenecer porque me hicieron, y ojo, no quiero de pronto menospreciar, menoscabar el problema que de pronto alguno tuvo con la iglesia, porque como iglesia muchos de nosotros, porque nosotros somos iglesia, somos los que lastimamos, somos los que herimos, somos los que en ocasiones hacemos daño a otro que también es iglesia, ¿sí? Y ese es también un llamado a los que pertenecemos a la iglesia, a los que de cierta manera hacemos parte de esas comunidades, a cuidar, Claro. a respetar, a muchas veces a corregir con amor, porque también de nosotros depende de que muchos estén allí y permanezcan allí. Hay que entender que muchos son débiles dentro de las comunidades. Es verdad. Y hay que tratarlos como tal, porque en esas comunidades nos encontramos de todas, personas de claro. todos los tipos. Todas las personalidades. Exacto. Algo súper importante, más que las personalidades, todos tenemos una historia de vida. Y somos distintos. Sí. Todos somos diferentes, distintos. Es verdad. Entonces, pues allí es donde hay que también tener cuidado. Me gusta, excelente. Bueno, no, súper interesante, súper importante cada una de las cosas que mencionaste, me parece muy bonito. Yo creo que eso es lo que me encanta de este espacio, la verdad, porque yo puedo compartirle mi punto de vista de lo que considero y tú me devuelves también otro punto de vista totalmente mucho más amplio con todo el conocimiento que tú tienes. Y bueno, me parece importante que todos los oyentes y todos los que nos están viendo en este video puedan tomar un poquito, ¿sí? Un poquito de este contenido tan especial que hacemos con mucho amor para ustedes. Bueno, considero que es totalmente cierto, es importantísimo el que de pronto al congregarnos nos alimentamos, ¿no? Al congregarnos nos alimentamos, al congregarnos de cierta manera somos fortalecidos, somos reconfortados. Entonces allí hay una oportunidad. Además de que en ese proceso de congregarnos allí hay alabanza, ¿sí? El Salmo 111, verso 1 dice: alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos, ¿sí? Entonces, esa compañía trae una bendición, esa compañía trae unos beneficios. Sí, es verdad. Y esa alabanza grupal trae unos beneficios. Claro que sí, como también nosotros practicamos una alabanza, de cierta manera, esa alabanza que practicamos íntima, esa adoración íntima que practicamos nosotros con el Señor. Amén. Y es importantísimo, pero también es esa comunión y esa compañía es importante. Salmo 151 dice: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y de cierta manera aquí santuario puede entenderse como el universo. Claro que sí, en todo el universo hay que alabarle, en todo el planeta hay que alabarle, ¿sí? Pero también como el lugar donde nos reunimos para adorar a nuestro Rey. Así es. ¿Sí? Amén. Entonces es importante también tenerlo en cuenta. Sí, me gusta eso. En el culto hay algo muy importante, y es que en el culto estamos cerca de el fuego de la presencia de Dios. Así, claro, como muchos dirán, y los que son partidarios de no congregarse, muchos dicen: no, es que en mi casa yo también hago culto, en mi casa yo también tengo la oportunidad de... Claro que sí, y es importantísimo ese tiempo devocional personal, ese tiempo devocional que tenemos cada uno. Sí, es importante. Sí. Es importantísimo, pero en ocasiones las fuerzas decaen, el ánimo no siempre es el mismo. Es verdad. Entonces, cuando yo estoy cerca del fuego de la presencia de Dios, el carbón encendido me contagia, el carbón encendido hace que yo también, cuando de pronto voy sin ánimos para alabar a Dios, ese carbón encendido de cierta manera me contagia de su calor espiritual y yo puedo sentir la presencia del Señor. Por eso en Hechos 2
habla la Biblia de que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Sí, no cada quien estaba en su casa igual. Exacto. Y estaban precisamente en una casa, porque la iglesia comenzó en las casas. En las casas, sí, es verdad. La iglesia comenzó en las casas. Cierto, sí. Entonces, pero ellos estaban unánimes. O sea, había un espíritu unido. Sí, es verdad. Y estaban juntos. Sí, es y fue cuando de repente, dice la Biblia, se derramó el Espíritu Santo. Que cayó el Espíritu Llegó la promesa. Santo. Negro, mira que yo analizaba y siempre me he puesto yo a pensar ese texto que lo encontramos en Hebreos, sí, donde dice, y no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. El asunto es que esa problemática no viene desde ahora, desde nosotros, sino que desde mucho antes. Yo siento que en la iglesia anteriormente también había hermanos, sí, que no se congregaban, no asistían. Entonces yo siempre meditaba y yo hablaba con Dios y yo decía, bueno, ¿qué hay? O sea, ¿qué es lo que pasaba anteriormente y lo que viene pasando ahora? ¿Qué es lo que no nos permite a nosotros tener esa disciplina en congregarnos? ¿Sí? Entonces yo digo, bueno, en muchas ocasiones pueden haber varios puntos, ¿sí? Como las ocupaciones que uno tiene, uno a veces lastimosamente abusamos de esta gracia que Dios tiene con nosotros y pedimos tantas cosas que el Señor nos da, ¿sí? Para el ministrar, pero nos ocupamos mucho al ministrando. Y el tiempo de congregarnos es como que pasa a un segundo plano. Como yo siento que mi vida está yendo tan bien, entonces no tengo necesidad de congregarme. Y mira, a mí en muchas ocasiones me sucede. ¿Qué pasa? Uno trabaja, uno estudia, uno va a la universidad. Bueno, yo estudio virtual y el servicio a la iglesia, bueno, y se mezcla tantas cosas que en muchas ocasiones yo digo, bueno, hoy yo no voy a bajar el culto. Y uno a veces se siente mal, uno dice, bueno, son 2 horas, solamente 2 horas que uno le dedica al Señor y no es de lunes a viernes o de lunes a domingo, sino que es día de por medio. Y póngale cuidado, hago este paréntesis aprovechando que hablas de eso. Yo les invito a hacer el siguiente ejercicio. Ustedes me van a dejar en los comentarios si es así o no. Y aprovechando de una vez, les invito a compartir este espacio con alguien más para que sea de bendición, a dejar su like, de cierta manera poder que nos puedan seguir en nuestras redes sociales como Sara Onofre. Sí, estamos haciendo un trabajo bonito para edificación, para educación de todos los jóvenes, de todos nuestros hermanos. Entonces, qué importante que nos puedan apoyar. Amén. Hay ocasiones, porque yo creo que a todos nos ha sucedido esto, en ocasiones decidimos, no voy a ir porque voy a hacer tal cosa. Y muchas veces tú inicias de pronto en la hora del culto y dices, bueno, vamos a iniciar. Y muchas veces no terminas haciendo nada. Y llega la hora en que se termina el culto y tú estás apenas comenzando a hacer lo que ibas a hacer. Entonces, el tiempo que le quitaste para estar en esa comunión con Dios, para congregarte, ¿sí? Ese tiempo, de cierta manera, muchas veces lo desaprovechamos porque es importante algo que yo he considerado. Ahí nosotros tenemos dentro de las comunidades cristianas, dentro de las iglesias, tenemos el diezmo, ¿sí? Y el diezmo muchas veces se enfoca solamente al asunto monetario. Hay gente que solo de cierta manera piensa en el asunto monetario, pero no, hay también una mayordomía del tiempo, hay una mayordomía y una administración del tiempo. De las 24 horas, ¿cuánto tiempo dedicas a Dios? ¡Qué bonito! Sí, y debería de cierta manera nosotros, porque el hombre de Dios dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces allí entra el tiempo, Entonces, ¿cuánto tiempo Dios te ha regalado y cuánto tiempo le has dedicado tú? Y no solamente hablamos de ir a un servicio de culto, ahí hablamos de cuánto tiempo estamos dedicando también devocional personal, leyendo la palabra, haciendo una vigilia, haciendo un ayuno, ¿sí? Porque si muchas veces estando en la iglesia, estando en la comunidad, no, de cierta manera muchas veces no participas en los ayunos, no participas en la oración, no participas en la vigilia. La pregunta para muchos es, ¿será que entonces lo haces tú personalmente? Y allí yo hago un cuestionamiento porque la mayoría yo diría que nos cuesta. Tenemos que ser sinceros, a la mayoría se nos dificulta ese proceso porque además todos deberíamos tener una disciplina espiritual, pero cuesta. Sí, es verdad. Sí, entonces, bueno, allí yo les dejo y les invito a que analicen y en los comentarios me puedan dejar ustedes su punto de vista. ¿De qué piensan acerca de la mayordomía del tiempo? ¿Sí? Acerca de dedicar ese tiempo también para Dios. Sí,
Es totalmente cierto. Bueno, mira que desde ese punto de vista no lo tenía tan detallado. ¿Por qué? Porque uno a veces considera, o hablando claro, yo personalmente, yo decía, no, pues sí, el diezmo, la parte monetaria, yo cumplo con mi diezmo. Pero es totalmente cierto, el tiempo, o sea, es que el tiempo no es de nosotros. El Señor nos regala el tiempo para administrarlo, pero Él también espera un espaciecito, sí, para nosotros conectarnos con Él. Pero yo creo que es básicamente eso, es como las ocupaciones, como tantos proyectos que uno en oración le ha pedido al Señor, uno le ha dicho, bueno, Señor, regáleme esto, quiero esto, o que la casa, o que la empresa, o que eso. El Señor se lo da, ¿sí? Confiando en que uno va a ser un buen administrador, pero nos concentramos más como en esa parte de poder prosperar, pero nuestra vida espiritual empieza a decaer. Entonces, en muchas ocasiones yo he podido como evaluar y he podido sentir que en sí las personas se alejan o se apartan de Dios es por eso mismo, porque no encontramos ese balance, ¿sí? Ese equilibrio en decir, bueno, hasta aquí voy a trabajar, hasta aquí cierro mi negocio y me voy para mi culto. Nosotros hicimos un negocio, ¿no, negro? Y es un negocio donde las mejores ventas claramente se puede evidenciar que eran después de las 6 de la tarde porque todo el mundo sale de trabajar, sale de estudiar, y yo le decía, negro, pues turnémonos, usted un día va al culto y yo el otro día me quedo, ¿sí? Créame que es algo que nosotros la podemos compartir desde la evidencia y desde la experiencia, que básicamente no vendíamos nada. Era muy mínimo lo que se vendía, y a la final nosotros logramos concluir que no, los dos vamos a irnos a congregar, vamos a ir a separar ese tiempo, ¿sí? Que en parte uno dice, no, es que le estás quitando tiempo a Dios, es totalmente cierto, pero los beneficiados de ese tiempo, ¿quiénes son? Claro, nosotros. Es que de cierta manera hay que entender algo. Nosotros en ocasiones pretendemos, lo reflexionábamos hace un tiempo. Ajá, sí. Nosotros pensábamos y decíamos, bueno, trabajábamos a partir como desde las 8 de la 8 de la mañana ya teníamos que tener abiertos. Y no cerrábamos en ocasiones, la mayoría de las veces en el almuerzo no cerrábamos. No, porque almorzábamos ahí rapidito. Y de cierta manera eran, póngale 10 horas de trabajo. Fuerte. Y en ocasiones lo que no hacemos en 10 horas, pues vamos a pretender hacerlo en 2 horas, en 3 horas. Pues y de cierta manera la bendición, por eso yo le pedí al Señor, en ese tiempo yo le pedí al Señor, usted nos va a bendecir en el horario antes del culto. Ya de ahí para allá, yo, Señor, si yo no vendo, usted sabe que yo tengo que pagar arriendo, tengo que, tengo comida, responsabilidades. Todo. Y bueno, usted responderá por mí, pero yo voy a congregarme, yo voy a estar en tu presencia y bueno, usted me ayudará. Y así era, ¿sí? Veíamos la mano de Dios, sí, es verdad, y la bendición de Dios. En ocasiones, cuando no había servicio, sí estábamos hasta un poquito más tarde. Tardecito. Ajá, y el Señor nos mandaba la bendición. Sí, es totalmente Entonces, cierto. yo considero que es necesario también entender que en los servicios de culto usted es alimentado. Ya lo mencionábamos anteriormente. El cuerpo de Cristo necesita ser alimentado para poder sobrevivir, ¿sí? Dios en su plan divino dejó su palabra y su espíritu, ¿sí? Y es necesario que usted pueda alimentarse bien, ¿sí? En la antigüedad existían las sinagogas donde se enseñaba la palabra, existían espacios donde se hacían concilios, donde la gente aprendía de la palabra del Señor, y es necesario que nosotros hoy en día también tengamos esos espacios, ¿sí? Y es importante algo de que puedas estar allí donde de pronto naciste, donde conociste de Dios, porque además hoy en día encontramos mucha distorsión en los mensajes de muchos predicadores, ¿sí? Por eso nos encontramos en 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo les coloco este ejemplo sencillo, simple. Los bebés necesitan una leche específica. Muchas veces, por más cara que sea la leche, al bebé le cae mal. Sí, es totalmente. Entonces, así mismo, si tú eres un recién nacido, un recién bautizado, estás reciente, estás un bebé espiritual. Claro. Exacto. Necesitas alimentarte para que no te quedes enano, para que no tengas problemas de nutrición, para que no tengas problemas gástricos, ¿sí? Déjame te lo parafraseo de esa manera, para que no seas un cristiano mediocre, resabiado, ¿sí? Es necesario que pertenezcas y asistas, y es necesario que tu pastor te corrija, es necesario que puedas no nos cada gusta día, ese pedazo, ¿no? Exacto, porque, no nos porque gusta. En ocasiones eso es lo que muchas veces la gente evita. La gente quiere evitar, de cierta manera, como que me digan, como que no, a mí nadie me dice qué hacer, pero es necesario que sigas instrucciones, porque si Jesús se sujetó a un cuerpo de carne, es necesario que tú te sujetes a tu pastor.
Así es verdad, es totalmente cierto. Bueno, puede que mucho de lo que nosotros hemos hablado sea un poquito como confrontador, ¿no? Para los que nos están oyendo, pero pues recuerden que aquí estamos hablando claro. Y para ir finalizando, ir concluyendo, yo creo que, bueno, eso es un tema bastante profundo, ¿sí? Ya ustedes nos dicen que si quiere lo ampliamos, si quiere nos dejan en los comentarios qué desea tocar de acuerdo a este tema sobre si congregarnos o no congregarnos. Yo creo que ya hemos dado como un abrebocas, ¿sí? De lo que ambos consideramos y lo que uno en la vida cristiana puede estar viviendo. Pero entonces, recuerde que aquí estamos hablando claro. Estamos hablando como debe de ser, de acuerdo a la palabra de Dios, que sí vamos a tener pensamientos o interpretaciones, ¿sí? Que igual están siendo compartidas, pero también estamos abiertos a escuchar las opiniones de los demás. Claro que sí, queremos leer sus comentarios, queremos saber qué opinan ustedes acerca de estos temas que estamos tratando y de cierta manera también enriquecernos con lo que Dios también les da a ustedes, porque sabemos que Dios en sus congregaciones, ustedes también tienen la oportunidad de ser bendecidos por sus pastores. Así es. La idea es poder, entonces, yo quisiera entonces decirles, finalmente, la iglesia es un refugio en tiempos de dificultades, ¿sí? Amén. Y por eso dice la Biblia que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio, pero también en Ezequiel encontramos que Dios de cierta manera le dio refugio a Ezequías cuando él estaba en un momento de cierta manera difícil, y él fue a la casa del Señor y allí estuvo y de cierta manera allí fue fortalecido de parte de Dios. Entonces es importante que entendamos Salmos 133 verso 1, usted lo conoce, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es allí donde el Señor envía bendición y envía vida eterna. Sí, amén, ¿sí? así es. Entonces hay una bendición especial y yo tengo esa perspectiva personal. Hay una bendición especial que Dios te envía cuando estás en comunidad, que Dios te envía cuando estás allí congregado, cuando estás delante del Señor, ¿sí? Y aún más, de cierta manera, les invito a leer el Salmo 84, porque allí hay un deseo del salmista por la casa de Dios, hay un deseo, ¿sí? El salmista dice, mi alma tiene deseo de estar en la casa, ¿sí? Yo prefiero estar, el salmista tiene que decir, yo prefiero estar así sea en el patio de la casa de Dios, que habitar en moradas de maldad. Así es. La invitación es a que puedas pertenecer, a que te dejes abrazar por Dios a través de su iglesia. Sabemos que de pronto has sufrido algún daño, pero permite que Dios te sane y permite que Dios, a través de su mesón, la iglesia es el mesón de Dios, es donde Dios trabaja, ¿sí? Es donde se llevó a ese hombre que golpearon y el buen samaritano lo llevó, ¿sí? Lo llevó al mesón, ¿sí? Es verdad. Y la iglesia es el mesón donde va a pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho para la obra de Dios. Así que bonito. Bueno, yo creo que ya hemos finalizado. Muchas gracias, amor, por ese pensamiento que nos compartiste. Yo sé que es mucho tiempo de estudio y para mí es de grande bendición poderte escuchar. Me encanta estos espacios donde hablamos, donde meditamos. Y bueno, y no se olvide que es preferible pasar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Nos vemos en un nuevo episodio. Dios Bendiciones te bendiga. para todos. Vámonos por el culo.